Días, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir en esta mañana, agradeciendo al hermano Denis y al hermano Balta que están acompañándome aquí en este lugar. El tema de hoy es la profecía de las 70 semanas. El texto que vamos a estudiar hoy lo encontramos en el capítulo 9 del profeta Daniel, del versículo 1 al versículo 27. ¿Qué queremos decir cuando hablamos acerca de interceder o hablamos de una oración intercesora? Es la oración ofrecida en el nombre de otra persona. En otras palabras, entonces Daniel estaba orando por el pueblo judío para que Dios lo sacara del exilio donde el pueblo había caído por razones de pecado del pueblo de Israel. Dios todavía está llamando al pueblo judío porque lo sigue amando y Dios lo quiere para él definitivamente. Esta obra se llevará a cabo durante 70 semanas. Dios comenzaba a revelar más completamente la historia de la maravillosa salvación. Esta lección tiene tres partes o tres divisiones. La número 1 es oración de confesión. Un pueblo pecador, según Daniel capítulo 9, versículos 1 al versículo 6. En el año 605 a.C., los babilonios invadieron Judea. Como quizá ustedes recordarán que el pueblo judío continuamente caía en pecado y Dios lo perdonaba, lo restauraba y luego volvía otra vez. Entonces en ese año, en el 605, el rey o emperador de Babilonia se llevó al pueblo cautivo y a esto le llamamos el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces el imperio de Babilonia, que fue un gran imperio, sin embargo, al tiempo, en el año 539 a.C., este imperio babilónico cayó en manos del imperio medo-persa. Un Dios justo. Daniel toma como fundamento la misericordia y perdón de Dios. Todo aquel hombre, aquella dama que intercede, que pide al Señor a nombre de otra persona, sabe muy bien que Dios perdona, que la misericordia de Él es realmente abundante. Si se arrepentían los judíos y buscaban humildemente a Dios y se arrepentían de sus malos caminos, entonces naturalmente Dios los perdonaría. Y Daniel estaba muy consciente de esto. La segunda parte de esta enseñanza es oración por restauración, apartarse del pecado. Daniel reconoció además que el juicio de Dios estaba justificado, es decir, que el pueblo merecía ser, tristemente castigado. Y eso pasa comúnmente con todos los seres humanos. Todos estamos muy conscientes de que somos pecadores y que necesitamos del perdón y luego la restauración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Daniel continuó con la oración de restauración, como quien dice: Señor, perdónalos y dales una nueva oportunidad para que volvamos a ser aquel pueblo victorioso, aquel pueblo triunfador. Dios había obrado en favor de su pueblo en tiempos pasados, como cuando los sacó de la tierra de Egipto. Yo creo que todos o muchos de nosotros tenemos conocimiento acerca de esta grande y gloriosa obra de Dios en el pueblo de Israel, que siendo esclavos los sacó de la tierra de Egipto. Entonces el nombre de Dios se hizo conocido entre todas las naciones que estaban cerca de Egipto y como también a aquellas donde el pueblo de Israel pasó. Ahí podemos encontrar muchas experiencias de muchos hombres, de muchas mujeres que llegaron a conocer a Dios a través de la fama, del poder de nuestro Padre eterno.
Dos cosas motivaron a Daniel a interceder. Número uno, la necesidad de su gente. Yo creo que es muy importante esto, que todo hombre, toda mujer que intercede debe enfocarse en estas dos cosas. Número uno, la necesidad. El Señor Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, habla acerca de la tristeza, de la, digamos, lástima que a Él le dio cuando miró al pueblo disperso como ovejas que no tenían pastor. Entonces Él dejó el mandamiento de que debemos orar para que Dios provea hombres misioneros, misioneras, hombres que puedan poner sus vidas al servicio del Señor para rescatar a las personas que no le conocen. El segundo motivo por el cual Daniel oraba es y el deseo de que el nombre de Dios fuera honrado. Si algo buscamos, todos los siervos de Dios, todos los creyentes, es que el nombre de Dios sea más engrandecido. Sabemos que es grande, Dios es todopoderoso, sabemos que está en todo lugar, sabemos que todo lo sabe, nosotros sabemos bien eso, pero sin embargo nosotros queremos que nuestro Dios sea aún más grande que lo que, que lo que es, ¿verdad? Que la gente tenga un concepto extraordinario de la grandeza de nuestro Padre eterno. La tercera y última parte es la restauración de Dios. Dios envió un mensaje, un mensajero, según Daniel 9, 20 al 23. Dios respondió a Daniel mientras oraba. Y en medio de aquella oración, en medio de aquella preocupación de Daniel, dice que el Señor me envió a un mensajero y precisamente envió al mismo ángel Gabriel, quien había estado en otras ocasiones allí cerca de Daniel. Y viene el ángel y le cuenta, a Daniel los planes de Dios. El plan que afectaría al mundo entero, no solamente al pueblo de Israel, sino que al mundo entero. La atención de Dios a nuestro clamor muestra cuánto ama y estima Dios a su pueblo. Los que acostumbrábamos orar, doblar rodillas, como decimos comúnmente, y clamamos a Dios, sabemos bien que Dios siempre nos responde. Y en eso Daniel estaba bien ubicado. 70 semanas de Daniel, según Daniel 9, 24 al 27. Este pasaje se enfoca en la expiación de los pecados y en hacer disponible la justicia de Dios. Entonces, en medio de aquella oración, cuando el ángel Gabriel llega y llega con un proyecto, con un paquete, como se dice, ¿verdad? Con un paquete diciendo, este es el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel, pero que también lo tiene para el mundo entero. Sin embargo, también están a la vista la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta bien, este mensaje que Gabriel le da al Señor tiene tres partes. Número uno, que Dios restauraría a Israel. Número dos, que enviaría el Señor al Mesías, al Señor Jesucristo. Y número tres, que también al final de la semana 70, también surgiría el anticristo, ¿verdad? Entonces son tres cosas muy importantes. El primer segmento comenzó con el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Según Esdras, el libro del profeta Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5, ahí nos damos cuenta donde Artajerjes, el gobernador de Babilonia en ese tiempo, dice que hizo un decreto para enviar a Esdras de regreso a Jerusalén para reconstruir la ciudad precisamente en el año número 458 antes de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto, ¿verdad? Luego, a los pocos meses, el Señor fue crucificado. Entonces, tan importante que es esto, porque estas 70 semanas
equivalen a cada semana. Ustedes saben que una semana tiene 7 días, pero en este caso es una semana de 7 años. No son si multiplicamos, digamos, 70 por 7, vamos a tener una cantidad, lógicamente, exacta, pero hay algo muy importante aquí. Porque cuando dio inicio, digamos, la primera parte de estas 70 semanas, que fueron 7, ¿verdad? Que fueron siete semanas, ahí fue cuando el pueblo de Israel fue restaurado y volvió a su tierra, especialmente, ¿verdad? Luego vinieron otras 62 semanas. Esas 62 semanas cuentan desde la historia, desde que Israel llegó a Jerusalén nuevamente y al terminarse la semana número 69. O sea que de 70 son, por decir así, 3 partes. Número 1, 7 semanas para sacar a Israel de Babilonia y restaurarlo. Las 62 semanas, ya el pueblo judío en su natal tierra, digamos, Israel, y al final de esas 62 semanas, ¿verdad? Que serían 334 años, ahí fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Eso es muy importante para nosotros hoy. En total, entonces, fueron 483 años en 69 semanas, multiplicando cada semana por 7 años, digamos. Entonces, qué importante es esto. Y cuando hacemos la suma, nos damos cuenta que 7 por 7 son 49, más 62 por 7 son 434. Sumamos esto, sería 483. Pero ahí falta una semana. Y hace poco alguien me llama preguntándome, hermano René, ¿esa semana dónde está? Bueno, la semana que está suspendida, ¿saben cuál es? Es la semana 70. ¿Y cuál es la semana 70? Precisamente comenzará cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo y nos llevará. Y nosotros estaremos allá con Él 7 años a las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra se desarrollará en las primeras, digamos, en los primeros 3 años y medio, o sea, media semana, habrá, el anticristo hará una paz, digamos, ficticia con Israel, pero al terminar esos 3 años y medio, se enoja y pelea con Israel y empieza la verdadera gran tribulación. Cuando terminen esos 3 años y medio, aparecerá el Señor Jesucristo con su iglesia y comienza el milenio, cuando estaremos todos nosotros de vuelta en esta tierra, primeramente Dios. Así es que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Así que siempre estamos a las órdenes. Cualquier duda pueden llamarme, porque esto es maravilloso y glorioso. Quiero hacer una pequeña oración en esta oportunidad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. En verdad, Señor, tú siempre revelas los secretos a tus siervos, así como lo hiciste, Señor, con ese gran hombre Daniel, un hombre insigne. Señor, aleluya, gracias por él y gracias también por Cristo Jesús, que vino, Señor, al término de la semana 69 y dio la vida por nosotros. Hoy, Señor, estamos trabajando, aleluya, esperando que aparezca, Señor, en las nubes del cielo y nos lleves contigo, Señor, y estemos allá, Señor, por 7 años en las bodas del Cordero, donde, aleluya, seremos, Señor, premiados por nuestro trabajo que hacemos hoy en la iglesia. Señor, gracias en este momento porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, ven pronto. Aquí estamos esperándote, Señor. Te ansiamos, te necesitamos hoy más que nunca. Señor, habla con el mundo, háblale al mundo. Permítenos hablarle al mundo y decirle, Cristo les ama, Cristo les ama. Pero el mundo se ha endurecido, Señor, y no quieren creer. Padre, en esta mañana, gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y feliz domingo 5 de abril del año 2020. Adiós.